El Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales presenta Coyuntura Comexi. En el episodio de hoy, desafíos para la paz entre Rusia y Ucrania. Una conversación con Juan Pablo Alcántar, especialista en desarrollo y miembro de la Unidad de Estudio y Reflexión, Conflicto Rusia-Ucrania y sus consecuencias. ¿Cuáles son los retos de una negociación de paz entre Rusia y Ucrania? Bueno, es difícil resumirlo en este caso a una respuesta corta, pero puedo tratar. Y en este caso podríamos analizar lo que viene siendo el formato de Normandía que llevó a los tratados de Minsk I y Minsk II, que eventualmente tenían garantías por parte de Francia y Alemania. Pero ¿qué sucedió? Pues obviamente se ignoraron los acuerdos y hubo mucha ambigüedad, no estaban delineados específicamente. Hubo mucha ambigüedad por parte de Ucrania, por parte de Rusia, en el aspecto de que para Ucrania creían que eso implicaría retomar control de las provincias separatistas, o en este caso de Donbass, y para Rusia había un entendimiento de que pues, ellos controlaban casi la política exterior de Ucrania. Entonces, al Ucrania estar insistiendo otra vez y por parte de Alemania y Francia ignorar su parte de garantías, que después, debido a las declaraciones de la ex canciller Angela Merkel en 2022, que simplemente confirmó la suposición de Rusia de que este acuerdo para el oeste, se puede decir, para el bloque del oeste, solo era ganar tiempo para rearmar y fortalecer a Ucrania. Pues bueno, se confirmó con esto debido a las declaraciones de la ex canciller Angela Merkel. Y esto pues obviamente genera una desconfianza de si se pueden o no se pueden seguir los acuerdos en el futuro. O sea, tanto por parte de Rusia o parte de Ucrania. Entonces, obviamente el formato de Normandía pues queda inválido y habría que considerar otros formatos. Y también el estancamiento de las condiciones del conflicto. El hecho de que ahorita ni una parte está avanzando, ni una parte está retrocediendo, la guerra de desgaste que existe, pues esto hace difícil y también los abusos que está habiendo en ataques también a la población civil, en el tratado también o el trato que se le está dando a los prisioneros de guerra, la destrucción de las ciudades y la infraestructura. Eso hace difícil que se pueda estar dispuesto, ambas partes estén dispuestas a negociar un acuerdo de paz. ¿Cómo afecta la discrepancia entre Rusia y Ucrania sobre la identidad e independencia ucraniana la posibilidad de que las partes tengan voluntad de transitar hacia un acuerdo de paz? Tocamos aquí otro de los temas sensibles. Uno, el hecho del el gran error que fue subestimar la identidad de los ucranianos y de la cultura ucraniana en los sentimientos nacionalistas y las decisiones a futuro que quieren tomar como población y también como gobierno. En este aspecto, el Tratado de Minsk, pues obviamente para los rusos se ve desde una perspectiva totalmente diferente, como tú lo mencionas, el aspecto histórico de creer que, bueno, éramos parte de una unión, de un imperio en un caso, y en otra parte, por parte de Ucrania, pues ya ellos inclusive la población ya tenía el antecedente de querer ser parte de la Unión Europea, de quererse manejar de una manera diferente a estar bajo el control o la influencia de Moscú. Y en este aspecto, pues esto, ambas partes quieren cosas diferentes y ya meter el aspecto histórico de somos uno mismo, somos una población que hemos estado en conjunto durante mucho tiempo, simplemente ya no tiene lugar. Y tratar de verlo así desde una parte o desde la otra, pues obviamente es entrar en conflicto. Y inclusive el hecho de que ya es tanto la identidad ucraniana y que se han hecho amenazas a cambiar el idioma ucraniano, que se han hecho amenazas también a desaparecer la cultura, la identidad, los niños que han llevado de Ucrania a Rusia, que ya que les están enseñando a hablar el idioma ruso, que se les pide que dejen de hablar sus idiomas, inclusive en el área de Donbass, que se exige esto, pues obviamente es una intención de borrar toda una cultura y toda una identidad. Por eso para Rusia el problema es un tema político de cómo lo maneja internamente, pero para Ucrania es un tema existencial. Y en los acuerdos de Minsk, pues obviamente ambas partes dicen yo cómo voy a sobrevivir como país y el otro es yo cómo voy a seguir controlando a Ucrania o estas regiones. Entonces es una disparidad que hay de perspectivas y de intenciones dentro del acuerdo que están, si no tácitamente puestas en el acuerdo, se tiene la intención por parte de ambas partes y obviamente esto no lleva a ningún acuerdo y por lo mismo también se ignoran muchas de estas partes de estos lineamientos y la ambigüedad y el hecho de falta de específicos pues también deja interpretación de ambas partes y que lleva pues, a ser irrelevante un acuerdo de esta magnitud. Y dos,
a eventualmente pues, perpetuar el conflicto. ¿Qué opciones son viables como plataforma de negociación para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania? Aquí tenemos que considerar, obviamente, antecedentes históricos de distintos acuerdos de paz, el hecho de que actualmente las máximas que han impuesto cada uno de los países no empatan, no hay puntos de interés conjunto en el cual se permita, por ejemplo, debe haber una intención genuina de ambas partes de decir vamos a parar ya el conflicto, vamos a llegar a un acuerdo de paz porque nos estamos matando entre nosotros, la guerra de desgaste no es productiva. Y obviamente, ¿qué plataformas servirían para dar garantías que este tipo de acuerdos funcionen? Obviamente debe de haber concesiones para un tipo de acuerdo así, ambas partes quieren cosas diferentes, y podemos analizar en este caso lo que viene siendo la plataforma de los acuerdos de Oslo en los 90s. Con un tercer país neutral respetado por ambas partes y con ciertas potencias de ambas partes, puede ser China, puede ser Estados Unidos, puede ser Alemania, puede ser Francia, que estén presionando a sus respectivas partes a llegar a ciertos acuerdos y ciertas concesiones que permitan eventualmente un acuerdo de paz. Entonces, ¿quién podría ser esta tercera parte? Pues obviamente una figura que ha resaltado ahorita viene siendo India, en el aspecto de que, bueno, India fue parte también de los acuerdos de Oslo para llegar también al armisticio también en la guerra de Corea. ¿Qué sucede en este aspecto? Pues obviamente se están haciendo concesiones, en un acuerdo se puede llegar también a una modalidad en la que ciertos aspectos que simplemente todavía no hay avance y ambas partes no están dispuestas a hacer concesiones, se posponen a otra etapa de la negociación y se van aclarando y se van definiendo pequeñas temáticas en las que sí hay acuerdos, en las que no se requiere hacer concesiones muy difíciles y en las que se puede ir avanzando y generando esa confianza entre partes de que, mira, podemos llegar a un acuerdo, podemos cumplir estos lineamientos y obviamente debe de haber una escalera de acciones por parte de las partes involucradas, no nada más Rusia y Ucrania, sino las potencias que estarían influyendo en este proceso, sobre cuáles serían sus acciones en caso de que estos acuerdos no se estén logrando y cómo se iría escalando la respuesta si se sigue habiendo fallas a los acuerdos. ¿Qué retos podrían conllevar ciertas concesiones para negociar la paz? Bueno, retos tienes sociales, políticos, geopolíticos, económicos, militares. Este conflicto simplemente ya trascendió y pasó y sobrepasó las fronteras. ¿A qué me refiero con esto? Ya hay intereses involucrados, ya Moldovia tiene un interés en el resultado de este conflicto, Georgia está observando detenidamente el resultado de este conflicto, ambos países tienen o han tenido intervenciones por parte de Rusia, uno en Transnistria y otro en Osetia, y obviamente están poniendo atención a qué resulta de esto. Si Rusia logra cumplir sus objetivos, pues obviamente esto lo pueden replicar en otros países debido a que ya hay un antecedente de que lo pueden lograr, de que pueden invadir un país y salirse con la suya. Y para otras economías menores, el hecho de colindar con ciertas potencias o superpotencias, pues esto los lleva a analizar cuál es mi futuro. En realidad, ¿debo someterme a las exigencias de esta potencia o puedo yo decidir mi propio futuro? Entonces, este es uno de los retos que viene siendo ya una imagen ya más grande del resultado en lo que puede influir. Pero también tenemos que verlo así. Putin puede negociar un acuerdo y el país de Rusia simplemente lo seguiría porque tiene control completo en Rusia. Mientras que Zelensky, si llega a un acuerdo, él puede firmar un acuerdo, pero si la población ucraniana no está de acuerdo o no está dispuesta en este momento a aceptar las concesiones de este tipo de acuerdos, lo que podría suceder es que Zelensky perdería control, tendría un conflicto político al interior de Ucrania, perdería control de ciertas áreas y casi seguramente habría unidades militares que pasarían a una operación clandestina a seguir peleando porque simplemente el enojo y las emociones corren tan fuertes, perdieron familiares, vieron sus ciudades destruidas y simplemente seguirían el conflicto, probablemente con incursiones dentro de Rusia, con ataques en el área de Donbass, si es que Crimea permaneciera en control de Rusia. ¿Qué pasaría? Que al haber estas pequeñas incursiones con conflictos bélicos, pues para Rusia lo tomaría como un casus belli, una causa de guerra, para eventualmente invadir de nuevo, ya que esté con rearmamento, que esté reagrupado y que haya replanteado su estrategia otra vez para ver de qué manera lograr sus objetivos esta vez de forma efectiva. ¿De quién tendrían que venir las primeras concesiones hacia un acuerdo de paz?
Yo creo que las concesiones tendrían que venir de ambas partes. Al momento de hoy, no hay condiciones para iniciar negociaciones de paz que sean serias y que lleguen a un acuerdo duradero, a una paz duradera. Y a esto me refiero que si analizamos pasados casos de acuerdos de paz, en todo momento, cuando fueron acuerdos duraderos, en todo momento hubo un punto en el que las condiciones presionaban a ambas partes a llegar a hacer concesiones. Si no están, y supongamos que de forma ingenua, potencias externas decidieran llegar a un acuerdo de paz, por ejemplo, pudiese ser un acuerdo Rusia-Estados Unidos, para dejar de o presionar a que el bloque del oeste, de los países del oeste, sigan enviando armas, sigan enviando ayuda a Ucrania, y esto, pues obviamente le quite herramientas a Ucrania para defenderse o recuperar su territorio. Eso no significa que se llegue a un acuerdo de paz completamente entre Rusia y Ucrania. Entonces, tiene que haber un momento adecuado y las condiciones no están ahí. ¿Por qué? Porque ambas partes creen que pueden lograr la victoria completa, creen que uno puede recuperar su territorio completo y la otra parte cree que todavía puedes tomar o tener posesión de Donbass. Entonces, al haber esto, simplemente las condiciones se están perpetuando para que el conflicto siga hasta que ciertas condiciones cambien. Ya sea que uno logre la victoria o que el dolor de prolongarlo sea tal, económicamente, políticamente, socialmente, que simplemente fuerce a todas las partes a tener que llegar a acuerdos, y ahí sí ambos tendrían que hacer concesiones. Por ejemplo, Rusia podría pedir, bueno, te acepto que entres a la Unión Europea, pero solo en los aspectos económicos, no en los aspectos de defensa. Pero no te acepto que entres a la OTAN. O lo que sucedió en un momento, te pido que te desarmes, que me entregue los misiles, que me entregue ciertas cosas, que fue lo que debilitó a Ucrania y eventualmente llegó a hacerlo o propenso a una invasión sin que tenga las herramientas para defenderse. Entonces, tendría que haber este cambio de condiciones en las variables actuales para que en realidad los países estén dispuestos, pero ambos tendrían que hacer concesiones a sus objetivos, a como lo tienen en sus máximas actuales. ¿Qué alternativas se han propuesto y cuáles son sus retos? En este caso, obviamente ha habido propuestas, la más reciente de China. Obviamente México, Turquía e Israel han intentado de una forma u otra lograr ciertas negociaciones de paz. Francia lo intentó al inicio siendo diplomático tanto con Rusia, Ucrania, y Alemania también, pero eventualmente tanto Francia y Alemania se separan de este proceso. Y aquí se podría considerar inclusive que Turquía e Israel jueguen de manera unida con India para poder influir en un acuerdo de paz, debido a que ambos están posicionados con las dos partes y pudiesen tener cierta influencia. Pero, ¿en qué han fallado? Por ejemplo, el último reciente de China, pues tiene demasiadas ambigüedades que las hemos visto en los acuerdos de Minsk y que eventualmente llevan a una mala interpretación de estos lineamientos y eventualmente te llevan a un conflicto futuro. Entonces, para hacer una paz duradera tendría que haber específicos. Y en el caso de China, parte de la propuesta de paz está todavía basada en ciertos lineamientos o máximas de Rusia. Y en otro caso, en mantenerse en una posición más o menos neutral en el aspecto, pero que no lo es en realidad, porque bueno, hay relaciones ahorita de apoyo, inclusive de no límites o sin límites en la relación China-Rusia. Por lo que estas propuestas no incluyen completamente las máximas de ambas partes, sino a veces están sesgadas por una parte o por una preferencia o por otra, o simplemente no entienden completamente el conflicto que hay a nivel suelo que afecta directamente a la ciudadanía y que mete presión en uno o dos o ambos presidentes para eventualmente llegar a un acuerdo. Entonces, al día de hoy estas propuestas no profundizan, no muestran específicos y no tienen aceptación por ambas partes, por una o ambas partes en el conflicto. ¿Qué otros elementos se requieren y por qué el Consejo de Seguridad de la ONU no es la mejor opción como plataforma de paz? Se requiere presión internacional. Y en presión internacional no nada más me refiero a resoluciones ante la ONU, me refiero a tanto presiones económicas, presiones políticas, sociales, me refiero a una presión internacional que probablemente pudiese llegar a ser limitar el apoyo que se está dando actualmente a una o ambas partes para forzarlos a tener que sentarse en la mesa de negociación como una primera parte y dos, al menos lograr un cese al fuego como una manera de un entendimiento de la disposición a parar el conflicto y obviamente negociar. Entonces se requeriría una presión internacional que ahorita no se tiene. ¿Por qué? Porque hay partes que tienen demasiado invertido en esta relación, en este conflicto, donde se están definiendo tanto
la reestructuración de las cadenas globales de valor debido a este conflicto, donde hay inclusive una influencia de una posible escalada a que ciertos países europeos se redefinan en su relación con China y pudiesen separarse o distanciarse ya económicamente de otros sectores con los que tienen relación en China. ¿Y esto qué beneficia? Pues beneficia a ciertos países, y estos países estarían más que dispuestos a prolongar su apoyo con tal de que esto se vaya definiendo en su favor. Entonces hay más intereses que están involucrados. Y la otra parte, ¿por qué el Consejo de Seguridad de la ONU ahorita no es el más adecuado? Pues porque mientras Rusia mantenga el poder del veto, cualquier resolución que no sea del agrado completo de Rusia va a ser vetada. Y por lo tanto, un esfuerzo ahí pudiese no ver más allá o no llegar más allá del veto, y ahorita no cuentan con la capacidad para lograr estos acuerdos. Considerando que ya hay más intereses internacionales en Ucrania que las motivaciones propias de Rusia y Ucrania, ¿qué representaría una victoria o la derrota de las partes involucradas? Aquí obviamente hay que llegar a una aceptación de que hay otros intereses también en juego. El presidente Joe Biden lo dijo, con esto se busca debilitar a Rusia. Entonces, obviamente, eso lleva a unos intereses por parte de Estados Unidos con la relación Rusia a través del conflicto Rusia y Ucrania. Por otra parte, China todavía falta por definir completamente cuáles son sus objetivos en esta parte, si busca una alianza más duradera con Rusia o si eventualmente busca, como Mao Zedong lo trató en un momento, de ser el líder del bloque comunista, ser el país líder. Obviamente que esto no logró, y para ahora, históricamente, a China esta es una oportunidad de oro de decir, ahora yo soy la superpotencia, ahora yo soy la parte con la que el bloque del oeste pues, tiene que lidiar, y si está usando, de qué manera está usando este conflicto para posicionarse en este aspecto. Sea ya posicionarse como ya un mundo bipolar o influencias regionales que se pueden tener por parte de diferentes polos. Entonces, en este aspecto, ¿cómo se vería una victoria por parte de Rusia? Pues haría más propensa a las invasiones ilegales, a economías menores por parte de potencias más grandes. Y esto es muy riesgoso porque eventualmente te lleva a la aceptación de una invasión como un mecanismo en el siglo XXI, cosa que ya no se debe permitir. Dos, hace más propensos los conflictos en el largo plazo. Y de la parte ucraniana, es un riesgo para el Kremlin que Ucrania logre una victoria. ¿Por qué? Porque una, es una democracia abierta. Dos, pudo hacerle frente, teniendo un ejército menor, una economía menor, pudo hacerle frente a Rusia y preservar su identidad, su cultura, su integridad, y más que nada, esto podría motivar a otras regiones en Rusia. Se debido al tamaño de Rusia, obviamente hay diferentes culturas, hay diferentes etnias que podrían ver esto como un ejemplo y eventualmente decir, ¿sabes qué? Si Ucrania puede, nosotros también podemos separarnos de Rusia, perseguir nuestra propia identidad, y eso se extendería también a Georgia, Osetia, inclusive probablemente hasta Chechenia, otra vez revivir ese conflicto, si hay una definición interna, decir, ¿sabes qué? Nosotros también podemos mantener nuestra identidad, que es muy diferente a la cultura rusa, que está en el área de Moscú, contra lo que viene siendo Chechenia. Serán aliados, pero eventualmente podrían ya definir, decir, queremos ser independientes y no estar bajo el yugo o la influencia directa de Rusia. Entonces, hay riesgos de largo plazo también para el mundo, como también para Rusia, y que podría ser como la primavera árabe. Obviamente, el hecho del éxito que hubo de lograr tirar a los dictadores, pues esto se intentó replicar en otros países, obviamente con ayuda externa, pero es algo que puede ser un efecto dominó. Entonces es importante que se analice la manera en la que se llega a un acuerdo. Probablemente ambas partes tendrían que encontrar la manera en que esto se vende como una victoria, inclusive si no lo es para ambas partes. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el acuerdo de la crisis de los misiles en Cuba, donde eventualmente la Unión Soviética logra que Estados Unidos retire sus misiles en el este de Europa a cambio de que eventualmente la Unión Soviética retire los misiles en Cuba. Sin embargo, públicamente pareció una victoria de Estados Unidos, pero el acuerdo fue mutuo. Y lo único que se hizo es posponer la decisión de retirar los misiles del este de Europa 6 meses después de que se había llegado a este conflicto. Entonces, tienen que encontrar la manera en la que ambas partes ganan para eventualmente poder sostener el aspecto político y social de algún acuerdo dentro de sus propios países, y obviamente que no haya repercusiones
de largo plazo que sean negativas a nivel global. En este contexto y en referencia a países o regiones que por temor quisieran distanciarse de Rusia en términos de seguridad, ¿tendría el Occidente el interés, los recursos y la atención sostenidos para apoyarles, como ha sido el caso con Ucrania? Obviamente jugamos con temas de geografía. Es la pregunta del millón, porque es lo que están evaluando muchos países que están en esa región. ¿Qué tanto apoyo podrían conseguir de Estados Unidos? Estados Unidos tiene que ser muy cuidadoso, o en este caso hasta la Unión Europea tiene que ser muy cuidadosos porque están tocando ya la parte trasera o el jardín de tanto de China, obviamente el área de influencia también de Irán, como el aspecto de Rusia. Y obviamente la cantidad de suministros debido a la ubicación geográfica que tiene Ucrania, la frontera que tiene con Polonia y la cantidad de suministros que pueden enviar por tierra a través de Polonia, no es comparable con países que están aislados en frontera, en los cuales tendría que haber probablemente un puente aéreo que pasa por distintos países, o en el caso un puente terrestre con acuerdo de otros países para poder enviar la cantidad de suministros adecuados para que puedan resistir un posible conflicto con Rusia en lo que logran su independencia. Entonces, militarmente hablando, las rutas logísticas son muy importantes para considerar en ese aspecto. Y la misma ejemplo de ayuda que hubo con Ucrania, no es el mismo que hubiera para Taiwán, no es el mismo que hubiera para otras regiones de Rusia, donde están limitados en el acceso terrestre y en fronteras. Para China es relativamente fácil hacer un bloqueo completo alrededor de la isla de Taiwán, y a un punto donde se ve muy complicado que buques estadounidenses pudieran llegar a entregar toda la ayuda humanitaria, la ayuda militar que requeriría el país para resistir una invasión. Entonces, en este aspecto, pues no es lo mismo, no sería el mismo tipo de ayuda ni el mismo tipo de diplomacia que se tendría que manejar con Georgia que con Ucrania o con otras regiones de Rusia. En este caso, sí es muy complicado, no se vería de la misma manera y no podrían responder la mayoría de los países de esta manera. Si uno o dos países prohíben el exceso de espacio aéreo que llevase a estas regiones, lo único que pasaría es que con los mecanismos que tienen esas regiones, tendrían que encontrar la manera de resistir. Y dos, a raíz de la caída de la Unión Soviética, el mundo completo se llenó de armas soviéticas que estaban en países que dejaron de ser parte de la Unión Soviética, armamentos que dejaron de estar supervisados y que eventualmente acabaron en conflictos en otras partes del mundo. Es muy importante que al haber esta separación, qué tipo de armamentos se encuentran en estas regiones, qué tipo que pudiesen llevar tanto a China, a Irán o el mismo Estados Unidos o países europeos a poner inteligencia para rastrear estos armamentos, como lo fue en Libia cuando cae Gaddafi. Entonces, también eventualmente evaluar qué armamentos están ahí disponibles, con cuáles podrían usarse para su defensa y qué otros podrían usar para venderlos y juntar los recursos necesarios para defenderse y venderlos a áreas que pudiesen inyectar combustible a conflictos que pueden extenderse a otras partes del mundo. Entonces, hay muchos aspectos que considerar. Obviamente no sería lo mismo, pero va a definir la política exterior de Estados Unidos de una manera diferente, en la que ya no mete tropas completamente a esas áreas, sino que apoya de una manera, se puede decir, externa o limitada a estos países, pero la gran batalla la tendrían que ser los países mismos para lograr su independencia. Y obviamente requiere un aspecto social de estar dispuestos a cambios democráticos, a la apertura también de gobierno y obviamente a ciertos aspectos de distanciarse de lo que viene siendo una cultura distinta, unificada en Rusia. Probablemente hay países que así lo quieren, quisieran ver la desintegración de Rusia, y hay otros países que dicen cuál es el riesgo de que se desintegre y que si se integra de manera fácil, qué riesgos se pueden extender a otras regiones del mundo. ¿Cómo podría garantizarse una paz duradera? Hay dos maneras. Todo acuerdo de paz debe tener dientes, porque ya aprendimos de los tratados de Minsk, hemos aprendido de otros tratados, que si no hay específicos, que si no hay una escalera de respuesta, de acciones, de escalar la respuesta por parte de las potencias que estarían influyendo este acuerdo, es decir, ¿sabes qué? No se está cumpliendo aquí, o sigue habiendo conflictos, siguen lanzando misiles de Rusia o de Bielorrusia, o de los buques que están en el mar a Ucrania, se siguen violando los acuerdos, sigue habiendo conflictos, sigue habiendo intentos por parte de Rusia de tomar ciertas regiones, o de Ucrania de estar atacando dentro de Rusia. Si hay violaciones, debe de haber bien definidos los dientes con los que se trataría este acuerdo. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cómo se iría escalando la respuesta por parte de las distintas potencias? A manera que ambos países sientan el dolor de no cumplir con estos acuerdos. Entonces debe tener dientes. Y dos, personalmente yo opino que la única garantía que puede tener Ucrania de mantener la integridad de su territorio
es volviéndose miembro de la Unión Europea con no nada más los acuerdos económicos, sino también los acuerdos de defensa. Ya se trató una vez, erróneamente se calculó mal por miedo a la reacción de Rusia, y esto hizo que hoy Ucrania fuera propensa a recibir una invasión, y lo cual sucedió, y de una manera débil. Entonces, lo ideal sería que Ucrania logre la entrada a la Unión Europea dentro de todos los acuerdos que conlleva, y eventualmente que logre la entrada a la OTAN, porque es lo único que le permitiría activar los artículos de defensa, el artículo 5, para eventualmente, si hubiese una futura invasión, pues ya no nada más Ucrania defendiéndose, sino ya también incluye tropas completas de los países de la OTAN o de la Unión Europea para defender a Rusia, y eso hace que se escale a un nivel que ya sea muy costoso para Rusia decidir adentrarse en territorio ucraniano. Debemos de entender que debe de haber el respeto a la libre determinación de los pueblos. Imagínate si México hoy decidiera hacer alianzas con China o con Rusia, poner bases de algunos de esos países en México, México tiene la libertad para hacer este tipo de cosas, escoger su propio futuro. Y no nada más por estar en la frontera con Estados Unidos significa que Estados Unidos tiene una justificación para invadir México. Siempre y cuando existe el respeto entre partes, pues obviamente debe de tener derecho. Y no por estar colindando con una potencia, significa que tienes que someterte completamente a ella. Y eso debe ser como nos definamos en el futuro, en ya lo que viene siendo el respeto, y obviamente ante la ONU también, que es cada país tiene el derecho de escoger su propio futuro, de escoger su propio camino. Y no por el hecho de que presente una amenaza porque está aquí al lado, que ahora tengo que invadir y asegurarme que no exista esta amenaza. Ya este tipo de dinámicas pues, ya no juegan bien. Ya en el mundo de redes sociales, ese tipo de información, abusos, obviamente se exhiben demasiado rápidos y llevan toda una presión social a que gobiernos actúen de cierta manera. Entonces, lo ideal sería Ucrania en la Unión Europea y eventualmente en la OTAN para asegurar o garantizar la integridad de su territorio. ¿Qué otras consecuencias podrían derivar de una posible victoria de Rusia en Ucrania? Lo peor que puede pasar es que las prácticas de una potencia invadiendo una economía menor se vuelvan aceptables, tanto socialmente, de mira, ya sucedió aquí, ya sucedió acá, ya sucedió acá, y la respuesta a nivel mundial deja de tener la potencia que debe tener para evitar un conflicto más grande. Entonces, el hecho de que se vuelvan aceptables tanto socialmente como en el mundo de la diplomacia, pues no es, o sea, obviamente puede traer desastres tanto humanos, pero también puede causar otros desastres, como lo viene siendo la hambruna, en el aspecto que fue el miedo al elevado precio de los granos que salían de Ucrania, obviamente también el aspecto de la migración, millones de personas migrando de áreas de conflicto que generarían problemas sociales en otros países. Entonces, no debemos de permitir que se vuelva socialmente aceptable. En este aspecto, pues debe de haber una señal, y digo, probablemente sea un sesgo de mi parte, pero eventualmente debe haber una señal que dice, Rusia, no está bien que invadas otro país, nada más para imponer tus deseos y tus ideales en estos países, ni buscar el desaparecer completamente una cultura o la identidad de una nación solo para que la puedas controlar. Eso también no debe ser aceptado. Es uno de los riesgos más grandes o las consecuencias que pudiese tener la victoria de Rusia en Ucrania. ¿Qué otros factores se constituyen en retos para negociar una paz duradera? Hay algo muy importante. Obviamente, no nada más la naturaleza conflictiva de las máximas de ambas partes. El hecho, y probablemente la más extensa, es decir, no solo quiero de vuelta mi territorio por parte de Ucrania, sino que también quiero reparaciones y juicio a los culpables de ciertos abusos que hubo durante esta invasión. Esto, pues, obviamente llega a la puerta de Putin mismo. Putin obviamente no va a decir, yo no me voy a entregar a un juicio en La Haya por crímenes de guerra, y muchos generales tampoco lo quieren hacer. Entonces, este es un tema de conflicto, porque ya onda directamente en la puerta de cada individuo que está en los círculos de poder. Otro de las máximas, pues viene siendo también, por ejemplo, de parte de Rusia, que es la neutralización de Ucrania. Ucrania decida no ser parte de algún acuerdo de defensa con Europa o con Estados Unidos o con la OTAN. ¿Por qué? Pues porque esto eventualmente presenta un enemigo directamente en su frontera. Entonces, esta es otra de las máximas que también puede ser competitivas. Y dos, que Ucrania respete el terreno conquistado por parte de Rusia y anexado por parte de Rusia, cuando obviamente la mayoría de la población ucraniana no está dispuesta a hacer esas concesiones. Entonces, esto es un reto que es muy conflictivo en este momento, que influya
la disposición de ambas partes para llegar a un acuerdo o iniciar negociaciones. 2, la inercia de ciertos cambios geopolíticos y económicos, la reestructuración de las cadenas de valor. Y 2, la propaganda interna en Rusia. Obviamente, para tratar de justificar esta guerra se han llevado distintas estrategias de propaganda que han hecho que ciertos segmentos de la población en Rusia en realidad quieran la destrucción completa de Ucrania. Entonces, dependiendo qué canales están viendo, qué segmentos de la población, influye mucho en sus opiniones. Y sí es, por ejemplo, y lo hemos visto en entrevistas, lo hemos visto en opiniones públicas, donde sí hay segmentos de la población que sí quieren que desaparezca Ucrania, que sí lo ven como un enemigo, que sí lo ven como una amenaza existencial a la integridad de Rusia debido al éxito de la propaganda. Fuera de Rusia, probablemente a nosotros nos puede parecer un poco ridículo o cómico este tipo de propaganda. O como lo vimos en la respuesta que le dieron el canciller Sergei Lavrov recientemente, donde la gente se burló cuando él dijo que fue Ucrania quien provocó este conflicto y simplemente Rusia lo único que hizo es responder a este ataque. Pues obviamente fue cómico y para mucha población lo es, pero en Rusia sí hay segmentos de la población que quieren que esto alimenta una inercia de no solo que se siga, sino de que se aumente la respuesta militar de Rusia a Ucrania en este momento. Que ya no sea una operación militar, sino que sea una guerra completa y abierta que permita el uso de otro tipo de armamentos en Ucrania. Entonces, son parte de los conflictos. Y 2, el hecho de que los acuerdos que se han propuesto ahorita no incluyan ni la opinión de Ucrania, ni la opinión de Rusia completamente. Eso también es algo que hace difícil que se llegue a un acuerdo en este momento y que ahorita no se ha propuesto una alternativa de plataforma para iniciar acuerdos de paz. Al menos una plataforma que sea viable.